sitio, ¿no? Supongo que dirige el acto, ¿quién lo dirige? No, lo dirige hay un director. Amador. Sí. Amador. Es que como no venga el sello aquí de Amador, igual que en la universidad, como este sello, aquí está todo. Lo que pasa es que en el fondo trabajan, Sí. Sí. Buenas tardes. Sí, ¿se me oye? Buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación del informe GEM Provincia de Sevilla 2022-2023. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia por cuarto año consecutivo a muchos de vosotros, que como podéis ver hemos cambiado muchísimo, hemos mejorado tanto en el informe, en todos los aspectos cualitativos que ahora nos comentarán, como el sitio y el marco tan espectacular que hemos conseguido para ello. A la vez de que nos acompañan, por supuesto, los dos rectores, dando la solemnidad y la importancia que este informe se merece. Y sobre todo a todos aquellos y aquellas nuevas entidades y personas que se incorporan a esta presentación este año, después del interés que va suscitando año a año la presentación de este informe. El equipo GEM Sevilla está integrado por profesores de la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla y han elaborado este informe a partir del análisis sobre datos de emprendimiento de la provincia en base a una de las muestras más amplias que se obtienen en toda España para una sola provincia. Como en años anteriores, muestran los indicadores más relevantes sobre aspectos tales como la identificación de oportunidades y las motivaciones y capacidades de los emprendedores y emprendedoras, la actividad emprendedora y la dinámica empresarial, el emprendimiento según los diferentes territorios de la provincia, y ahí es donde Sevilla hace uno de los mejores análisis comparativos con otras provincias, y el contexto emprendedor. Y ahora, tras esta breve presentación y salutación, y para proceder a la inauguración de la presentación de este informe, tiene la palabra el excelentísimo rector don Francisco Oliva Velázquez de la Universidad Pablo de Olavide. Señoras, señores, queridos y queridas compañeros, compañeras de la Universidad Pablo de Olavide, de la Universidad de Sevilla, autoridades presentes, es para mí un placer inaugurar precisamente este acto de presentación del informe GEM 2022 correspondiente en este caso a la provincia de Sevilla. Ante todo, ya lo hemos dicho ahí fuera, porque yo creo, y tengo que ponerlo en valor, este es un ejemplo de cooperación, de colaboración entre dos grandes universidades, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que ponen de manifiesto además una cosa importante, que es que sumando y trabajando juntos siempre se consiguen más y mejores cosas que yendo por separado. Es el talento, en este caso, de nuestros investigadores e investigadoras, coordinados por la profesora Carmen Cabello Medina y Francisco Liñán, alcalde, puestos en este caso al servicio común, con el apoyo evidentemente imprescindible de
la Diputación Provincial de Sevilla, en este caso, a la cual también agradezco públicamente este empeño que han tenido precisamente en que las dos universidades participen en la formación de este trabajo. Vaya por delante, por lo tanto, en primer lugar, mi más sincero agradecimiento y felicitación a los dos equipos de trabajo, o más bien al equipo de trabajo de las dos universidades que ha realizado un año más pues, este informe. Este informe, como todo el mundo sabe, pues analiza con carácter general la evolución del emprendimiento, los factores del emprendimiento, que bajo mi punto de vista, junto a la innovación, son uno de los grandes motores de cambio de nuestra sociedad. Y además, y aquí permítanme pues, hacer valer un poco el sesgo o el rasgo de rector, creo que la juventud está llamada a jugar un papel fundamental precisamente en la materia de emprendimiento. ¿Por qué? Porque en realidad la palabra juventud es equivalente con carácter general a atrevimiento, a iniciativas audaces, ausencia de fronteras mentales que te paren una determinada iniciativa. En definitiva, la juventud lo que busca, y aquí hay mucha gente joven, pues es el talento al servicio de las ideas. Se trata, en definitiva, el emprendimiento es una actitud frente a la vida, una actitud de intentar enfrentarse a determinados retos, superarlos con innovación y con nuevas ideas. No en vano, ya en el informe del año pasado se destacaba que los emprendedores sevillanos eran precisamente más jóvenes y especialmente, y esta idea sí quiero destacarla, con mayor nivel de formación específica en emprendimiento. Eso se decía en el informe del año pasado. ¿Por qué destaco este elemento concretamente? Porque obviamente las universidades estamos llamadas aquí a jugar un papel fundamental en esa formación para los futuros emprendedores y emprendedoras. La universidad tiene que ser, en primer lugar, el espacio de conexión entre la realidad de los estudios, la realidad de la formación y la realidad que está en la calle, es decir, ese mundo cambiante frente al cual hay que estar siempre preparado. La función de la universidad tiene que ser la de crear ese ámbito o ese marco óptimo en el cual ser capaces de reflexionar y poner al servicio de las grandes iniciativas y al servicio de la sociedad unas nuevas ideas que permitan, de alguna manera, avanzar. Es cierto que tenemos que formar a profesionales del futuro y, sobre todo, enseñarles una cosa muy importante, aprender a aprender. No es una reiteración. Todos tenemos, en realidad, que aprender a seguir aprendiendo. Esto es una tarea fundamental en el futuro y en el presente de nuestras sociedades. Y aunque, como he dicho, el emprendimiento es algo innato, creo que también tenemos que hacer todo lo posible por incentivarlo en la medida de lo posible, con determinados cursos como pueden ser la formación en soft skills, los programas específicos de emprendimiento, creación de comunidades de emprendimiento, es decir, una serie de ideas que en realidad lleva a cabo la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, lleva a cabo la Universidad de Sevilla sin ningún tipo de duda, pero sobre la cual tenemos que seguir sin ningún tipo de duda, digamos, de alguna manera incentivando. Y además, y con esto termino porque tenemos que ser breves, yo creo que es muy importante la perspectiva de género en esta materia. Aquí está la profesora Ana Pérez Luño, a la que he visto antes, que hace pues aproximadamente más de un año pues presentó un estudio muy interesante en el cual puso de manifiesto que, por ejemplo, la factura emocional de la pandemia afectó mucho más a las mujeres emprendedoras, por poner un ejemplo. Y eso pone de manifiesto que realmente lo mismo dijo, por cierto, el informe GEN del año pasado, y esto pone de manifiesto que realmente hay que hacer políticas concretas de integración y políticas concretas que permitan llegar a la igualdad real, porque finalmente las condiciones de conciliación muchas veces impiden que el emprendimiento femenino pueda desenvolver toda su potencialidad, y esto es algo negativo para la sociedad, simple y llanamente. En definitiva, no podemos ignorar la realidad precisamente del impacto de género en todas las políticas. Termino. Creo que nadie puede discutir en el día de hoy la enorme importancia que tiene el emprendimiento como un motor de desarrollo, como una fuente de riqueza y progreso. Y por eso es imprescindible, vuelvo a decirlo, contar con una buena información fidedigna en torno a su evolución y a su crecimiento y a su futuro.
Gracias a estudios como el presente, podemos actuar de forma coherente en un futuro y en un presente para seguir abordando los retos a los que se enfrenta el emprendimiento y tomar, sobre todo, decisiones de políticas públicas suficientemente informadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Me quedo con sus palabras de colaboración y de cooperación y de que esa unión nos hace ser referentes no solo andaluces, sino nacionales. El otro día se puso de manifiesto en Madrid, que estuvimos con AGE Madrid y con AGE Sevilla, y se puso de manifiesto cuando dimos datos de este estudio de la importancia que tiene no solo aquí, sino muy lejos de nuestra frontera. Estábamos en Madrid y vamos, prácticamente fuimos felicitados, fue felicitada Candela de todos aquellos datos que se pudieron aportar sobre el emprendimiento. Y discúlpenme si digo informe GEM y algunos lo van a llamar hoy informe GEN. Los primeros años lo llamé GEM, después lo llamé GEN y ya unas veces digo GEM y otras GEM. A mí me han dicho que lo puedo decir de las dos maneras, así que yo que soy de Utrera, pero... Para continuar con la inauguración, tiene la palabra el excelentísimo señor don Miguel Ángel Castro Arroyo, rector de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias, querido presidente, rector, asistentes al acto, los autores y coordinadores del trabajo, representantes de municipios, alcaldes y representantes técnicos de distintos municipios, jóvenes, emprendedores y empresarios, que algunos los conozco muy bien por su actividad de representación estudiantil en la Universidad de Sevilla, representantes del Consejo Económico y Social, compañeros de la Facultad de Económica, de Ciencias Económicas y Empresariales, llevan una celebración permanente, mis compañeros y mis compañeras de Económica, en el 50º aniversario de vida de nuestra facultad, que sabéis que es la que le dio nombre a una nueva tendencia de nombrar a las facultades a partir de la nuestra, y mi decano, Antonio, se lo ha tomado en serio esto de celebrar el 50º aniversario, y hoy en cierta medida también estamos luciendo porque investigadores nuestros de la facultad están aquí como protagonistas muy relevantes. Otros compañeros que veo aquí, compañeros y colegas de la Pablo de Olavide, autoridades, señoras y señores. El papel que a mí me tiene asignado el protocolo es complejo porque en la medida en que ya me ha precedido mi colega, mi amigo, el rector de la Pablo de Olavide, en realidad para hacer esta presentación yo tendría que solapar las palabras que él ha dicho, indicándolas, pero cambiando cuando haya dicho Pablo de Olavide por decir Universidad de Sevilla. El papel que nos toca de presentadores es el mismo y, por tanto, me van a permitir que me salte todo lo que me han escrito, que además es lo que me apetece siempre, y que pueda hacer una reflexión que espero que sea complementaria y, en cualquier caso, prometo que va a ser muy breve. La idea es que el significado de la responsabilidad del ser universitario ha ido cambiando con el tiempo, con los siglos. De manera que cuando comenzamos, nuestra historia es una hermosa historia que tiene unos 1000 años. Cuando empezamos éramos asociaciones, bien de profesores o bien de estudiantes, que nos aliábamos para que nos dieran información o para ofertarla. Y en ese momento, en realidad, nuestra actividad quedaba circunscrita a trasladar lo conocido. Desde entonces, hace 1000 años hasta ahora, hemos ido incorporando responsabilidades adicionales. Hubo siglos después el concepto de la Universidad Humboldtiana y comprendimos que teníamos que ser actores principales del entendimiento del universo para luego poderlo transmitir. Ya no éramos meros transmisores. Y entonces aparece el concepto de la universidad investigadora. Hoy no existe el concepto de universidad si no lleva investigación, universidad verdadera, si no lleva la investigación dentro. Y pasaron unos cuantos años y reflexionamos colectivamente de manera que no solo se trataba de crear conocimiento, de interpretar el universo que nos circundaba y poder trasladar la información, sino que teníamos que ser agentes activos para transformar la sociedad. Y entonces aparecen los conceptos de transferencia del conocimiento, aparece el concepto de emprendimiento, aparece el concepto de innovación a los que Paco antes ha hecho alusión. Bueno, eso y la responsabilidad social y ser motor cultural sería, en mi foto, la imagen colectiva de lo que hace hoy la universidad.
Digo la universidad intencionadamente. Creo que solo hay una universidad con muchas sedes repartidas por todo el globo terráqueo, porque todos tenemos la misma responsabilidad para transformar y para responder a las preguntas actuales. Y miren por dónde hoy me puedo encontrar aquí con un amigo, con mi rector de la Pablo de Olavide y con el presidente de la Diputación, para ejercer de un actor activo en esta responsabilidad que tenemos. Me siento orgulloso, primero, de que desde luego el rector de la Pablo de Olavide y yo mismo entendamos que solo hay una universidad con muchas sedes y nos reunimos cuantas veces sea necesario. Ayer, Paco tenía la responsabilidad en nombre de todas las rectoras y rectores de Andalucía de participar en el Parlamento, en la Comisión del Parlamento de Andalucía, en la Comisión Económica, de cara a la reflexión que las universidades hacíamos del presupuesto y de la incertidumbre que él nos crea para el año 2023. Y en un texto extraordinario que escribió y que tuvo la generosidad de compartirlo con nosotros, expresaba este concepto. Él hablaba de un sistema universitario público que es el verdadero motor de transformación, que no se puede entender aislada o separadamente y que aquí, más que de competir, se trata de colaborar. Y esta es una foto, yo creo que singularmente ilustrativa de esto que digo. Y además de estas las dos universidades, estamos con la Diputación Provincial, que tan importante es en el mosaico del desarrollo social y que tanto efecto tiene sobre los municipios de la provincia, que es singularmente importante hacer esta referencia, por tanto, mostrar mi gratitud, querido presidente, que no viene solo del gen o del yen, que yo tampoco sé cómo se debe decir, Amador, pero me uno a tu acento de Utrera y lo decimos como tú desees. En cualquier caso, este es un elemento, un paso de un camino muy largo donde, desde luego, nuestro presidente se ha mostrado siempre como un colaborador, como un impulsor de actividades con la universidad y que yo quiero expresar. Y finalmente están ustedes, está un trabajo necesario, objetivo, riguroso, que nos permite ver en el ámbito del emprendimiento cómo hemos avanzado, qué fortalezas tenemos, cuáles son las debilidades, las amenazas y las oportunidades, para que eso nos permita tomar decisiones fundamentales para seguir avanzando en el camino deseado. Ejemplos como estos, donde investigadores de una sede y otra sede universitaria se ponen de acuerdo con Administración Pública para presentarle a la sociedad la foto rigurosa y la evolución, ya por cuarta edición consecutiva, de lo que está ocurriendo en este campo tan trascendente para el futuro, a mí solo me permite sentirme orgulloso de tener esta responsabilidad y de poder participar colaborativamente con todos ustedes. Ayer, mientras Paco estaba en el Parlamento solicitándole a sus señorías que atendieran por una vez de verdad, de manera histórica y contundente, las necesidades del sistema universitario público andaluz, yo me encontraba en Madrid porque me habían pedido del Ministerio y a través de la Conferencia de Rectores que representara al sistema universitario en la constitución de un grupo de trabajo para mirar al 23, donde saben ustedes que España va a presidir en la Unión Europea el segundo semestre, va a tener la responsabilidad de presidencia, y mirando al horizonte 2030, con estos elementos fundamentales a los que nos debemos, cómo podemos trabajar para que ese semestre se aproveche de la mejor manera posible y que España pueda catalizar una reunión, un contexto de agrupación del espacio europeo de educación superior con el espacio iberoamericano del conocimiento. Y en ese sentido, siendo yo ahora el responsable de la sectorial de internacionalización del sistema universitario español y el presidente de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, donde estamos 300 universidades de los 22 países, me pidieron que expresara alguna línea de trabajo para las próximas semanas que nos permitiera construir ese guión argumental para el año 23 y las actuaciones y las consecuencias que debe tener. Y miren por dónde el protagonismo se lo puse a la capacidad que tengamos de aliarnos. Esta es una foto hermosa de una alianza, pero aliémonos las 300 universidades iberoamericanas con las alianzas europeas, montemos una verdadera tela constructiva, pero para mirar al futuro. Y el futuro se hace con innovación y con emprendimiento. Montemos una red euro-iberoamericana de emprendimiento. Por tanto, volver al día siguiente a mi casa y ver a una investigadora y un investigador que nos van a contar el diagnóstico del emprendimiento en la provincia de Sevilla hoy día, me hace un bucle donde me vuelve al principio de la reflexión y me permite mirar al futuro con esperanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras de mirar al futuro, y me quedo con esa, creo que nos quedamos todos con
esa preciosa y curiosa historia de esos 1000 años, de ese trasladar lo conocido y esa evolución hacia agentes activos transformadores de la sociedad, de esa universidad única. A continuación tiene la palabra para terminar este acto de inauguración de la presentación del informe el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos. Muchas gracias. Muchas gracias, utrerano. A partir de ahora, todo el mundo tiene que saber que Amador es de Utrera, un pueblo extraordinario, como los 105 pueblos que conforman ese puzzle provincial y 2 elas también. Yo me reitero en la salutación que ha hecho sobre todo el rector de la Hispalense, que ha sido, sí, sido amplia tu salutación y yo no quiero ser reiterativo. O sea, normalmente los que estáis ahí más pasivos, decía, hay que ver los latazos que son esta gente, siempre diciendo, y además se reitera uno y otro, ¿no? Mirad, yo creo que los protagonistas es don Francisco y doña Carmen, ¿no? Porque son los que han hecho el trabajo. Nosotros, hombre, los rectores son los rectores y yo soy el presidente de la Diputación, que tengo el honor de presidir este ente supramunicipal, que todo aquello que ponemos en marcha y que queremos que tenga éxito, tiene que venir el sello de la universidad. Eso lo dijimos hace muchos años y lo seguimos haciendo. Nosotros siempre queremos que el sello de la universidad figure en el trabajo, en la iniciativa política que nosotros emprendemos, porque eso se llama objetividad, eso se llama rigor, y nosotros lo que nos interesa es eso, de que al final, a donde llegan, pues digan, eso detrás de ese trabajo, de ese estudio, ¿quién hay? La universidad pública. Para mí mejor, pero bueno, eso es una cosa totalmente subjetiva. Universidad. Bueno, pues así siempre hacemos nuestro trabajo y nos están saliendo los números, ¿verdad? Pues bien, dicho esto, y viendo aquí gente muy variopinta, alcaldes, técnicos de los ayuntamientos, AGE, jóvenes empresarios, empresarios sin ser jóvenes, Antonio representando la CES, ¿no? Universidades, etcétera, etcétera, pues yo me siento muy satisfecho. Hemos conseguido el objetivo que nos trazamos, que vinierais vosotros, que es una representación de la sociedad, ni más ni menos. Y comienzo esta breve intervención con un proverbio, que lo conocéis casi todos, que dice algo así como que cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse y otros construyen molinos. Corran tiempos de dificultades o de bonanza, lo cierto es que si de algo sabe esta tierra sevillana y cada uno de nuestros 105 pueblos y 2 elas, es construir. Sabe del esfuerzo y de que ese esfuerzo significa progreso, significa desarrollo, materializa proyectos y crea empleo. Sí, nosotros, los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, que somos los que practicamos la política de la cercanía y que tenemos que dar solución a los problemas. No podemos decir, esto es un problema de no sé quién, esto es un problema de no sé cuánto, no. Por eso es bueno tener datos y datos frescos, porque no hay futuro sin esfuerzo. De todo eso habla el informe GEN, o GEN o como queráis decirle. En fin, el informe que dirige don Francisco y doña Carmen. En esta nueva edición, que ya estamos por la 4ª, por lo tanto, este es un trabajo que se está consolidando. Me decía Francisco, me decía, hombre, si se hace un informe, un trabajo para un año, bueno, pues estamos recogiendo lo que está diciendo, pues normalmente siempre se coge el año anterior, ¿no?
pero aquí ya estamos hablando de 4 años consecutivos y por lo tanto esto debe de ser ya casi un libro de texto, que además nos lo tenemos que creer así. ¿Vamos? Estos trabajos deben de servir para que en las distintas clases que se dan en la universidad o en cualquier otra institución de enseñanza, pues que sirvan como libros de texto. Siempre lo he considerado así. Me encantaba cuando yo estudiaba que me dijeran coger el libro el estudio de, porque al final eso nos servía para desarrollar nuestro trabajo. Esto que nos ha tocado vivir desde el inicio de la pandemia y actualmente, con la inflación, con la crisis climática, con la sequía, en definitiva, está acarreando graves consecuencias económicas y en ese contexto uno de nuestros objetivos en materia de desarrollo económico es la promoción de la cultura emprendedora en nuestra provincia como generadora de empleo. Pero para atinar en nuestro objetivo necesitamos conocer con detalle el contexto y las características de esta actividad en la provincia. Es decir, conocer cómo respira el universo emprendedor sevillano. Y es por eso que para nosotros supone una gran satisfacción colaborar con este informe científico, un análisis de las distintas etapas que conforman el proceso emprendedor según la metodología del GEN y que ofrece información muy relevante sobre esta materia en nuestra provincia del pasado 21, el pasado año. Y ya el primer dato que nos ofrece, y yo creo que es revelador, es que el 24,7%, es decir, el 25% aproximadamente de la provincia, se halla relacionada de alguna forma con la actividad emprendedora, ¿verdad? Es decir, que cerca de ese 25% está involucrado con el impulso emprendedor. No solo es un porcentaje muy importante, sino que además con un fuerte aumento respecto al 20 y casi recuperando ya los niveles del 19. Se trata de un porcentaje superior al del conjunto de Andalucía y superior al conjunto de España, que se sitúa en una proporcionalidad del 23,8 y del 23,7 respectivamente. Por lo tanto, y no lo afirmo yo, lo dice el informe, se afianza la idea de que Sevilla es una provincia con un alto nivel de emprendimiento. ¿Es así, Carmen? Sí, por lo menos lo dices tú en tu trabajo. Y Francisco, es decir, que no corre a refugiarse, sino que construye molinos nuestra provincia, volviendo al proverbio que mencionábamos al principio. Y además, mirad, aunque el motivo señalado con más frecuencia para emprender sigue siendo ganarse la vida porque el trabajo escasea, este motivo desciende con respecto al 2020. Del 69% pasa al 65,4%. Y el segundo motivo, que es marcar una diferencia en el mundo, con el 52,7%, que es una motivación mucho más relacionada con la ambición y el crecimiento. Y otro dato relevante que nos arroja este estudio, continúa la tendencia descendente en la brecha de género. Poquito, pero descendente. Se ha reducido un 0,7%, es decir, del 5,3% en las mujeres y el 6% en los hombres. En resumen, porque serán Francisco y Carmen los que nos den datos y que conocen la tripa del trabajo. Agradecemos el inmenso trabajo, los que nos ofrezcan, fuera, porque con los discursos siempre me lío. Señores, que merece la pena trabajar con vosotros y la provincia de Sevilla, ProDetour, que lo creamos hace ya bastante tiempo para eso, para dinamizar nuestra economía en los pueblos y nuestros emprendedores, pues una vez más pues se sale con la suya, porque Amador siempre me reitera, estos trabajos hay que darle fuerza, hay que darle,
Y yo siempre con el presupuesto detrás de las espaldas. Espérate que el presupuesto, pero al final esto merece la pena. Así que muchas gracias, rectores, por estar aquí con nosotros y sobre todo el público que nos acompaña. Un abrazo. Muchísimas gracias, presidente, por sus palabras y solo tres cosas de las que ha dicho. Una, la universidad, por el rigor que nos aporta. Dos, el valor de las asociaciones empresariales. Voy a destacar a la Confederación de Empresarios de Sevilla con su secretario general, que lo tenemos aquí, y no quiero mencionar al resto, pero que todo lo que hace ProDetour lo hace con y de la mano de las asociaciones empresariales, el diseño y desarrollo de actuaciones. Y tres, una cosa que aún no ha dicho, pero siempre me ha dicho que diga y haga, y es la promoción de los productos locales, de nuestros productores. Al final del acto hay un cóctel que no es un cóctel, es una promoción de nuestros productos locales, de nuestros productores pequeñitos locales que ayudan al afianzamiento de la población al territorio, de esos productos de kilómetro cero, de esa cohesión social y territorial, de esa sostenibilidad que cada vez vamos más defendiendo. Y ahora sí, ahora ya vamos a pasar a la presentación del informe de conclusiones. Voy a pedir a los intervinientes de la mesa inaugural que se levanten y nos van a acompañar. Estaba yo pendiente si me van a olvidar citarlos hoy a las dos personas que nos van a acompañar, pero creo que ya han sido suficientemente citados por los dos rectores y por el presidente de Diputación. Carmen Cabello Medina, Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad Pablo Olavide, y don Francisco Liñán, alcalde del Departamento de Economía Aplicada 1 de la Universidad de Sevilla y vicedecano de Investigación, Transferencia y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y ahora sí, tenéis la palabra, Carmen y Francisco, y somos todos vuestros. Muchas gracias a todas y a todos. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presencia, a todos los que estáis aquí. Muchas gracias en primer lugar a ProDetour porque hace posible, con su apoyo financiero y logístico, como está haciendo hoy, ¿no?, hace posible este informe. Muchas gracias a los expertos que colaboran cada año dándonos sus opiniones sobre el ecosistema. Yo creo que es un ejemplo, decía antes, ¿no?, de cooperación entre agentes del ecosistema. Las dos universidades públicas, la Diputación, los propios expertos a los que nos dirigimos, somos todos agentes del ecosistema en un esfuerzo continuado cada año para hacer un diagnóstico preciso y riguroso del ecosistema emprendedor y de la actividad emprendedora en la provincia. Estamos en la cuarta edición del informe, como ya se ha dicho aquí. Yo seguramente diré indistintamente GEM o GEM, porque también me sale de forma indistinta. Estamos en la cuarta edición de un informe que tiene como particularidad que utiliza una metodología estable y homogénea a lo largo del tiempo y a través de todos los territorios. Esto parte como una iniciativa internacional. Los cuestionarios que se dirigen a la población, los cuestionarios que se dirigen a los expertos, se realizan en muchos países, una gran parte de países del mundo. Y eso nos permite poder analizar el emprendimiento con una perspectiva evolutiva, es decir, cómo van variando los indicadores año a año, y nos permite también hacer comparaciones a lo largo con otros territorios, ¿no? Porque en qué medida la provincia es emprendedora, pues queda más claro si nos comparamos con lo que ha ocurrido en los años anteriores y con lo que ocurre en otros territorios. Yo creo que nos debemos felicitar todos, ¿no?, porque entiendo que todo el público que está aquí está interesado en el fenómeno del emprendimiento de una manera o de otra, como actores activos o como estudiosos. Nos debemos felicitar todos de este modelo, de este ejemplo de cooperación entre los agentes que nos permita, que nos proporcione este diagnóstico. Bueno, este es el equipo que coordinamos: Paco Liñán, que está aquí sentado conmigo, y yo misma, desde la Universidad de Sevilla, yo en la Universidad Pablo de Olavide, en el que intervienen otros compañeros, y también mencionar
nuestros centros propios de investigación a los que le queremos dar publicidad. Por mi parte, INLAB, que es el Centro Propio de Investigación sobre Innovación, Emprendimiento y Empresa Familiar de la Pablo de la Vide, y PIMED en el caso de la Universidad de Sevilla. Para los que yo creo que muchos de vosotros ya conocéis el informe. Estábamos diciendo que estamos en la 4ª edición. Muchos sé que habéis manejado el informe de una manera o de otra, bien como lectores, bien como expertos que participáis en el diagnóstico del ecosistema. El informe está organizado en 2 grandes bloques. Hay un bloque en el que se busca analizar la dinámica emprendedora de la provincia a través de encuestas a una muestra de la población adulta. Decía antes Amador que tenemos la cifra, una de las muestras más amplias de las que se recogen para cualquier provincia en España. Contamos con una muestra de 1.750 personas de la población adulta a la que se le dirigen preguntas sobre su formación, sus actitudes, su percepción del emprendimiento, su involucración o su participación en la actividad emprendedora. Y esto nos da una fotografía de la dinámica del emprendimiento en la provincia. Y la segunda parte del informe está destinada a analizar el ecosistema. Como decimos en el informe, comprender el fenómeno del emprendimiento tiene que ver, por una parte, con los individuos, con sus intenciones y sus actuaciones, pero también con elementos del ecosistema que, en algunos casos, están impulsando la creación de empresas y, en otros casos, están inhibiendo la creación de empresas, factores de mucha naturaleza. Ese diagnóstico del ecosistema se hace a partir de un cuestionario que dirigimos en este año. Han sido 39 expertos los que han colaborado. Luego haremos una descripción del perfil de esos expertos, a los que hemos dirigido también la invitación para que estén aquí. A los que estéis aquí, muchísimas gracias por vuestra colaboración, porque sois los que hacéis posible también fundamentalmente esta segunda parte del informe. Bueno, esta es cómo está organizado el informe. Paco Liñán va a explicar la parte relativa a dinámica emprendedora y luego yo les contaré las principales conclusiones sobre el ecosistema emprendedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. Bueno, como ha dicho Carmen, efectivamente, esta primera parte se basa en las encuestas a la población adulta. Tenemos una muestra de 1.750 personas que está estratificada por sexos, por edades y además está también estratificada por tamaño de los municipios. Ahora, un poco más adelante, pues explicaré cómo se ha hecho la distribución por los distintos tipos de municipios y esto, pues, y es lo novedoso y lo importante y lo que más aporta valor a efectos del análisis o de la actividad, por ejemplo, de entidades como ProDetour, pues nos permite analizar qué ocurre en los distintos municipios o los distintos tipos de municipios, no en municipios individuales, pero sí en los distintos tipos de municipios en la provincia. Bien, esta primera parte, pues comenzamos primero. Como he dicho, es una encuesta a la población en general y los primeros datos pues los obtenemos de lo que piensan los habitantes de Sevilla en general. El primer dato a destacar sería las percepciones sobre emprendimiento, que mejoran respecto al año 2020. Hemos puesto 2 de los tipos de percepciones concretos que se mencionan en el estudio. La percepción de que existen oportunidades, buenas oportunidades para emprender en los próximos 6 meses en mi territorio. A esto, bueno, en el año 2020 había muy poca gente, eran pocos los atrevidos que decían que sí, que había buenas oportunidades, evidentemente por la situación provocada por la pandemia, pero en el año 2021 vemos que esa cifra ha mejorado muchísimo. Todavía no alcanza el nivel de 2019, en el 2021 todavía no estaba completamente superada la pandemia, ni lo está todavía, pero sí se observa una clara recuperación.
Por lo tanto, sí podemos decir que lo peor de la pandemia en cuanto a las percepciones sobre emprendimiento en la población en general sí ha pasado. Otro de los aspectos que también se pregunta a la población en general es el miedo al fracaso. Si eso supondría una barrera que le impediría poner en marcha un proyecto. Esto es un aspecto muy importante porque, a diferencia de otras culturas, en la cultura europea y española y andaluza en particular, pues el que intentar algo y que salga mal, pues crea un estigma y es algo que nos puede frenar a la hora de intentar lanzar un proyecto emprendedor. Bueno, vemos como en el año 2020 subió muchísimo ese porcentaje, es decir, había una gran cantidad de personas que tenían miedo al fracaso como barrera. Y esto comienza a recuperarse en el año 2021, aunque todavía los niveles son mucho más altos a los que teníamos anteriormente. En general ya partíamos de un nivel alto, como he dicho, en Sevilla el miedo al fracaso es una barrera importante, pero ha subido mucho con la pandemia, quizá porque en esa situación pues la gente le da más miedo emprender o realizar cualquier cosa diferente. Bien, de toda esta población en general, hay algunas personas que responden afirmativamente a determinadas preguntas sobre su relación con el emprendimiento. Y esto es lo que se refería antes el señor presidente de Diputación, cuando hablaba de que prácticamente el 25% de la población sevillana está involucrada, implicada de alguna forma o relacionada de alguna forma con el emprendimiento. En este porcentaje incluimos el recuadro central, son las personas que están creando una empresa, emprendedores nacientes, o que han creado una empresa, pero que es una empresa que todavía es joven, que tiene menos de 3 años y medio de antigüedad. Todavía está en una fase de establecimiento o previa a la consolidación. Son ese 5,7%. También incluimos aquí a las personas que tienen una empresa consolidada, 5,6%, es decir, su empresa ha sobrevivido más allá de esos 3 años y medio, que en la investigación sobre emprendimiento se considera una barrera relevante. También incluimos incluso a ese 2%, 1,9% de personas que han decidido cerrar o traspasar el negocio. El negocio puede que siga existiendo, pero ya no son ellos los que lo llevan. Pero sobre todo, y en este año, lo que ha hecho que aumente ese porcentaje son, a la izquierda del todo, las personas que se plantean crear una empresa, que tienen la intención de crear una empresa en los siguientes 3 años. Eso es lo que llamamos los emprendedores potenciales. Este colectivo todavía no ha hecho nada, simplemente lo ha pensado, ha reflexionado y manifiesta esa intención. Pero ese colectivo es muy importante porque esos son los futuros emprendedores, esos son los que en el siguiente ejercicio o 2 ejercicios más adelante van a crear la empresa. Ese es el colectivo que más ha aumentado. Todo el descenso que se observó en el 2020, o casi todo el descenso, correspondía a este grupo, y todo el aumento que se observa en el 2021 corresponde a este grupo. Es decir, todas las personas que dejaron de planteárselo en el 2020 se lo vuelven a plantear en el 2021 y eso hace pues que tengamos ese 25, casi 25% de la población que de alguna manera se encuentra relacionada con el emprendimiento, aunque los potenciales todavía no hayan dado el paso. Bien, como decía Carmen, una de las ventajas fundamentales de este informe es que la metodología está contrastada, es homologada y es similar a la que se utiliza en los demás territorios. Esto nos permite hacer comparaciones. Por ejemplo, podemos comparar con el caso de Andalucía o también con el caso de España. En los emprendedores potenciales, en Andalucía la tasa es del 10%, nosotros en Sevilla el 11,5% y en España incluso más baja, el 9%. Por lo tanto, aquí hay proporcionalmente más personas que se plantean crear una empresa en este año 2021. Si nos fijamos en la actividad emprendedora, la TEA, las personas que ya están creando o ya han creado una empresa nueva, nuestra tasa es superior a la de Andalucía, la media es del 4,9%, e incluso un poco superior a la de España, aunque ahí la diferencia es pequeña, ¿vale? Por eso, y también comentaba antes el presidente de Diputación, podemos decir que Sevilla destaca como provincia emprendedora en el conjunto de España.
En general, en España los niveles de emprendimiento no son especialmente altos, pero en Sevilla sí destaca dentro de Andalucía, sobre todo, y de España como provincia emprendedora. El caso contrario se da para los empresarios consolidados. Las personas que ya han creado una empresa y esa empresa ha sobrevivido más allá de los 3 años y medio son proporcionalmente menos en Andalucía que en Sevilla que en Andalucía y en Andalucía que en España. ¿Vale? Esto puede estar reflejando un problema de supervivencia a largo plazo de los proyectos. Es decir, parece que los proyectos que se ponen en marcha en la provincia, y ponemos, porque además estos datos se van repitiendo durante los 4 informes, ponemos más proyectos en marcha que en otras provincias, pero sin embargo sobreviven a largo plazo menos proyectos. Entonces aquí hay un problema de consolidación empresarial que sería interesante reflexionar sobre él y analizarlo en profundidad para plantear cómo mejorarlo. Y finalmente, en cuanto a los abandonos, pues hemos vuelto a la normalidad. Durante la pandemia, contrariamente a lo que quizás se podría pensar, pero lo vimos el año pasado en el informe, se congelaron los abandonos, la gente congeló su empresa gracias a las ayudas, etcétera, y ahora hemos vuelto al nivel normal, que además es un nivel muy similar al de Andalucía y al de España. Bien, a partir de ahora nos concentramos en la tasa de actividad emprendedora, TEA, que es el indicador más importante. Y vamos a analizar qué ocurre en la provincia de Sevilla con respecto a la TEA. Bien, la primera cuestión, podemos distinguir entre emprendedores nacientes, aquellos que están creando el proyecto ahora mismo, y emprendedores nuevos. Vemos que la TEA en Sevilla es 5,7, superior, eso ya lo hemos dicho. Y vemos que se reparte de forma muy equilibrada entre emprendedores nacientes y emprendedores nuevos. 2,9, 2,7. Cuando comparamos con Andalucía y España, en el caso de los emprendedores nacientes las diferencias son muy pequeñas. En el caso de los emprendedores nuevos sí hay una cierta diferencia. Entonces, esto pone de manifiesto que en Sevilla se intentan poner en marcha proyectos más o menos al mismo ritmo que en otros territorios, pero es mayor la proporción de esos proyectos que llega realmente a empezar su funcionamiento. Por eso la tasa de emprendedores nuevos es algo más elevada. El siguiente aspecto, nos fijamos en el género de los emprendedores y vemos que efectivamente la tasa de emprendimiento masculina es más alta, 6%, frente a la tasa de emprendimiento femenina, 5,3%. La media, 5,7%. Bien, cuando analizamos de nuevo por etapas, vemos que esa diferencia se concentra en los emprendedores nacientes, 3,3 frente a 2,8. Aquí el reflejo no permite... 2,6, perdón. 3,3 en hombres, 2,6 en mujeres. Ahí donde está la diferencia. Esa brecha de género se concentra en los emprendedores nacientes, los que están poniendo en marcha, los que han dado el paso para empezar a crear la empresa. Sin embargo, en los emprendedores nuevos, y esto se repite en los 4 informes, no es algo novedoso de este año, se repite en los 4 informes, no hay diferencia de género. La brecha de género desaparece en los emprendedores nuevos. ¿Esto qué nos dice? Que todavía son más los hombres que las mujeres que se lanzan a crear, pero que proporcionalmente son más las mujeres que consiguen culminar el proceso y tener en marcha su proyecto. Por eso la diferencia desaparece entre los emprendedores nuevos, con las tasas similares, 2,7 y 2,7. La siguiente cuestión que analizamos son los motivos por los que han emprendido estas personas. Debo aclarar que los motivos se pueden marcar más de uno, es decir, la persona puede tener más de un motivo para emprender, por eso la suma no es 100, es más alta. Durante la pandemia subió mucho y ahora ha descendido levemente, pero sigue siendo el motivo principal la falta de alternativa, la necesidad de crear una empresa porque el trabajo escasea, de ganarse la vida porque el trabajo escasea. 65% en el conjunto y más o menos no hay grandes diferencias entre los nacientes y los nuevos. La novedad es que las personas que marcan como motivo marcar la diferencia en el mundo
se han más que duplicado. Es decir, era un 23% en el año 2020, había prácticamente desaparecido ese motivo, es decir, los que se lanzaban a crear en 2020 era por pura necesidad y falta de ninguna otra alternativa, y sin embargo ahora se ha recuperado. Vuelve a haber emprendimiento con esa vinculación, con esa ambición por hacer algo que sea diferente en el mundo. Y estos son los que están más relacionados con la ambición, con el crecimiento, con la innovación. Por eso son los proyectos que más impacto pueden generar en el territorio. Entonces, esto es un signo importante y esperanzador de cara al futuro, esta mejora de los motivos para emprender. Y dentro de este análisis de la TEA, vamos a aprovechar, como he dicho antes, una de las riquezas que ofrece este informe GEM para la provincia de Sevilla, que es su amplia muestra distribuida territorialmente. Hemos, en este caso, analizado 7 grupos de municipios. A la derecha del todo está la ciudad de Sevilla, que por sus circunstancias como gran metrópoli, pues merece un tratamiento especial. Luego tenemos dos, consigo que se señale aquí mejor. Aquí tenemos dos territorios que forman la zona metropolitana, la primera corona alrededor de la capital, municipios de más de 25.000 habitantes, como Alcalá, Camas, Tomares, etcétera, y municipios de menos de 25.000 habitantes que, bueno, pues tienen una circunstancia, un peso específico un poco más pequeño. Y luego el resto de la provincia, la segunda corona, la hemos dividido en 4 municipios. Esta correspondería con las cabeceras de comarca, los municipios de más de 25.000 habitantes, como podrían ser Carmona, Lebrija, Los Palacios. Estos son municipios medianos, entre 10 y 25.000 habitantes, municipios pequeños, hasta 5 y 10.000, y los muy pequeños, menos de 5.000. Son las zonas más rurales dentro de la provincia. Bueno, los resultados, en este caso, debo, para ser riguroso, señalar que las muestras en cada territorio nos permiten analizar resultados, pero son muestras pequeñas, con lo cual los márgenes de error son altos y podríamos encontrar cosas extrañas. Sin embargo, los resultados son muy lógicos. Nos dan unos indicadores muy coherentes. En cuanto a estas barritas rojas, que se refieren a la percepción de que existen oportunidades para emprender, pues vemos que los municipios más pequeños, en la segunda corona, los más alejados de la provincia, hasta 25.000 habitantes, creen que hay oportunidades para emprender en menor medida. Son los que tienen este indicador más bajo. Los municipios cabecera de comarca y los municipios pequeños de la primera corona se acercan más a los datos de municipios grandes y Sevilla capital. Es decir, en este segundo grupo de municipios, cabecera de comarca, primera corona y Sevilla ciudad, las percepciones para emprender son más favorables. La gente cree que hay más oportunidades para emprender. La segunda cuestión se refiere, las barras más altas, rayadas, se refieren a si la persona cree que tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para emprender, y aquí no hay grandes diferencias. Solamente en los municipios más pequeños perciben un poco menos de conocimientos y en la ciudad de Sevilla un poquito más, pero ahí no hay diferencias territoriales importantes. En el gráfico de la derecha, la misma división territorial, analizamos los datos sobre miedo al fracaso. La primera corona existe un mayor miedo al fracaso, los municipios pequeños la segunda corona, la zona más alejada, los municipios pequeños de la primera corona también existe un mayor miedo al fracaso y, sin embargo, los municipios grandes de la zona metropolitana y Sevilla capital, el miedo al fracaso es una barrera menos importante. Luego vemos unos resultados que son bastante lógicos y que nos plantean que el tamaño y la distancia de la capital son elementos significativos para analizar qué ocurre en el emprendimiento. Por aquí, bueno, voy a ir muy rápido aquí para no alargarme más de la cuenta. Aquí tenemos los datos sobre emprendedores potenciales, la barra más clarita, actividad emprendedora, tasa TEA, la barra intermedia y la más oscura, empresarios consolidados.
municipios rurales pequeños, menos emprendimiento potencial, municipios rurales de cierto tamaño o metropolitanos pero más pequeños, un nivel de emprendimiento potencial cercano a la media, y Sevilla capital y los grandes municipios de la zona metropolitana, emprendimiento potencial mucho más alto. Actividad emprendedora y empresarios consolidados, toda la primera corona, salvo las cabeceras de comarca, ¿sí? Todos los municipios pequeños y medianos de las zonas rurales tienen poca actividad emprendedora y pocos empresarios consolidados. Cabeceras de comarca, primera corona, un nivel intermedio, en torno al 5 o 6%, y Sevilla capital destaca en actividad emprendedora y en empresarios consolidados. Y finalmente, concluyo este análisis sobre el perfil, sobre la muestra de emprendedores, centrándonos en el perfil que tienen las personas que emprenden. Nos centramos aquí en la TEA, actividad emprendedora, empresarios nacientes y nuevos. ¿Y qué podemos decir? El año pasado decíamos que eran más jóvenes los que estaban emprendiendo. Este año tenemos que desdecirnos y volver a la vista atrás y decir que son mayores. Se observa muy claramente cómo los más jóvenes prácticamente se ha desplomado a cero la tasa de emprendimiento entre el colectivo de 18 a 25 años, y entre los mayores de 45 a 54 años se ha recuperado, incluso superado el nivel prepandemia, la tasa de actividad emprendedora. Por lo tanto, si antes teníamos de 18 a 44 años las tasas de emprendimiento más elevadas, ahora están en el intervalo 25 a 54. ¿Vale? Entonces, ha aumentado la edad de los emprendedores tras el COVID. Nos centramos, bueno, la barra de en medio, la barra gris, es la que corresponde al año 2020, es el impacto puro y duro del COVID, pero esa la hemos puesto más clarita porque nos interesa contrastar lo que había antes con lo que ocurre ahora. La siguiente elemento a destacar es el menor nivel educativo. Antes de la pandemia había una línea claramente ascendente, más nivel formativo, más tasa de emprendimiento. Después de la pandemia tenemos una línea en forma de V. Hay más emprendimiento entre las personas con menor nivel de estudio, pero es cierto que siguen siendo los que más emprenden, las tasas más altas están en los de mayor nivel de estudio. Seguimos poniendo en valor la importancia de la formación para el emprendimiento. Además, ese es un emprendimiento con más ambición, más innovación, más aplicación de conocimiento, etcétera. Pero en el colectivo de las personas con menor nivel de estudio se recupera y aumenta sustancialmente la tasa de emprendimiento. Esto posiblemente tiene que ver con la motivación que habíamos mencionado antes, la falta de alternativas. Ante una situación precaria en el mercado de trabajo, pues nos planteamos la posibilidad de emprender como única alternativa viable. Formación específica en emprendimiento adquiere todavía más importancia. Ya antes era muy importante, las personas con formación emprenden más, con formación en emprendimiento emprenden más que las que no la tienen, pero después de la pandemia esta diferencia se ha exacerbado y las personas que no tienen formación en emprendimiento, su tasa de actividad emprendedora cae a plomo hasta un 2,4%. Es decir, ya son muy pocas personas las que se plantean emprender sin antes recibir una formación. Y eso es un aspecto muy significativo porque afortunadamente en la provincia contamos con muchas entidades y muchos programas de formación que permiten a aquella persona que intenta emprender adquirir unos conocimientos previos básicos que, bueno, pues le permiten validar su idea antes de lanzarse al mercado, por ejemplo, etcétera. Igual que pasaba con la educación, observamos algo similar con el nivel de renta. Tradicionalmente, las personas con más nivel de ingresos, porque tienen más recursos y posiblemente también más acceso a una red de contactos más amplia, emprenden con más facilidad. Sin embargo, después de la pandemia, vemos que las personas con menor nivel de ingresos están aumentando su tasa de emprendimiento por encima del nivel previo a la pandemia. De nuevo, posiblemente la motivación sea similar, sea la falta de otras alternativas. Y finalmente, respecto al género, se reduce la brecha de género respecto a 2020, pero en 2020 había aumentado. Entonces, realmente
si comparamos con el análisis previo a la pandemia, la brecha de género se mantiene en un nivel similar. Como ya hemos dicho, entre los empresarios nuevos no hay brecha de género, pero sí en la fase previa. Las personas que se plantean emprender son todavía más hombres, las personas que dan el paso e intentan crear el proyecto todavía son más hombres. Pero también hemos dicho que luego lo consiguen en mayor medida, en mayor proporción las mujeres. Bueno, con esto concluimos este breve repaso por los aspectos más destacados de la información que nos proporciona la encuesta a la población adulta y a continuación Carmen nos va a comentar la información procedente de los expertos. Muy bien, pues todo lo que ha descrito Paco sobre la población, sobre emprendedores potenciales, emprendedores nacientes, emprendedores nuevos, consolidados. Todo esto ocurre en un ecosistema donde hay instituciones que forman a emprendedores o que educan a la población, infraestructura, un mercado, unas normas sociales y culturales. Es decir, para entender bien el fenómeno del emprendimiento en la provincia hay que conocer estos factores del ecosistema. Para conocer los factores del ecosistema, lo que se recurre es a la consulta a los expertos. No sé si comentaba antes, ¿no? Pero dentro de la metodología GEM tenemos que encontrar un mínimo de 36 expertos que cumplan ciertos requisitos en cuanto a experiencia, en cuanto a estar centrados en algunos de los aspectos que puedan tener influencia sobre el emprendimiento, porque provengan de instituciones financieras, de agencias gubernamentales, de formación, que sean en sí mismos emprendedores, que sean en sí mismos empresarios. Pues en esta edición hemos contado con 39 expertos. La mayoría, ¿no? Esta es una descripción únicamente del perfil, la mayoría son hombres, aunque este porcentaje de proporción hombres-mujeres ha mejorado, ¿no? Respecto a la representación de mujeres expertas respecto al año anterior. Todos ellos cuentan con un alto nivel educativo, hay un alto porcentaje de expertos que cuentan con estudios de posgrado, tienen más de 10 años de experiencia y se encuentran ubicados en algunos de los perfiles, en algunos o varios de los perfiles que se requieren. Una gran parte son emprendedores, algunos son inversores, son gestores de políticas públicas, proveedores de servicios, etcétera, etcétera. Como decíamos antes, la metodología GEM es rigurosa, incluso también, ¿no?, para la selección de los expertos, porque eso determina la calidad de la información que nos proporcionan para hacer el diagnóstico. Bueno, a los expertos, en primer lugar, bueno, de los datos que hemos seleccionado para presentar aquí, se le preguntan por cuáles son los principales facilitadores del emprendimiento en la provincia. La manera en que se formulan estas preguntas es mediante preguntas abiertas. Y según la metodología GEM tenemos que codificar la gran variedad de preguntas que nos han dado en algunos de los factores que tiene establecido la metodología GEM, ¿no? Pues cuando se ha preguntado por los facilitadores, la mayor parte de los expertos consideran o han mencionado factores relacionados con nuestra infraestructura física, con la facilidad de acceso y la calidad de la infraestructura física. ¿Qué es lo que se menciona aquí para englobarlo dentro de este capítulo? Todo lo relativo a infraestructuras que tienen que ver con carreteras, con acceso a suministros básicos, energía, electricidad, gas, telefonía, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Así que tenemos una provincia con unos recursos de infraestructura claramente favorecedores del emprendimiento. Otros factores que se citan ahí han sido citados por un porcentaje más reducido de expertos y vamos a destacar lo que viene en los gráficos siguientes, ¿no? Se les pregunta también, se les pide también que hagan recomendaciones para mejorar la situación del emprendimiento en la provincia. Aquí, bueno, por destacar en la presentación, nos centramos en los tres grupos de recomendaciones que al menos concentran, casi la mitad de los expertos lo han citado.
La primera tiene que ver con el apoyo financiero. El apoyo financiero sale en los informes de todos los años como un elemento a reforzar. Se citan recomendaciones relacionadas con el apoyo financiero en cuanto a la necesidad de contar con más inversores orientados a las startups. Se recomienda fomentar o crear o articular mejor los foros de encuentro entre inversores y emprendedores con idea de lograr más financiación. Se recomienda que las administraciones públicas establezcan incentivos para atraer más inversores, que aumenten fórmulas financieras como el capital semilla o el capital riesgo. Estos son los aspectos más citados que hemos englobado en este capítulo de apoyo financiero. En relación con las políticas gubernamentales, se hacen muchas recomendaciones de los expertos que están fundamentalmente orientadas a la reducción de la burocracia y a la simplificación de los trámites administrativos para poner en marcha un negocio, que es también un elemento que permanece a lo largo de todos los años en los que hacemos el informe. Y el tercer grupo de recomendaciones tiene que ver con la educación y la formación, algo de lo que hemos hablado aquí también, ¿no? Con el desarrollo de programas formativos en todos los niveles educativos que fomenten, que proporcionen capacidades y competencias a los estudiantes desde edades muy tempranas, sobre creatividad, iniciativa y una visión, ¿no?, positiva del emprendimiento desde edades muy tempranas. Esto en cuanto a las recomendaciones. Como novedad, en el informe de este año, y todavía estamos incorporando novedades que tenían que ver con el impacto de la pandemia, se les preguntaba a los expertos sobre cuáles consideraban que eran acciones gubernamentales que hubieran tenido un impacto negativo desde el inicio de la pandemia. Acciones gubernamentales de todo tipo, que también teníamos que codificar dentro de las tipologías que contempla la metodología GEM. La mayor parte de los expertos se han referido a acciones gubernamentales o inacciones, ¿no? Esto que hemos encuadrado dentro de políticas públicas. Los expertos se han manifestado de manera muy negativa en relación con no tanto acciones como inacciones en políticas públicas, la falta o la carencia de medidas eficaces que estuvieran más focalizadas a áreas especialmente impactadas por la pandemia o a sectores clave. Y también los expertos han expresado una opinión muy negativa sobre otras acciones gubernamentales que representaban un deterioro del contexto político, social, pues han manifestado opiniones muy negativas sobre la confrontación política, sobre, bueno, lógicamente, ¿no?, por su impacto negativo en el emprendimiento, las medidas sobre cierres perimetrales, sobre cierre del comercio, de la hostelería, el confinamiento, etcétera, etcétera. Estas son las acciones que han tenido, según los expertos, un impacto más negativo en el emprendimiento. Hay otras acciones gubernamentales que se consideran que han tenido un impacto más positivo. Algunas de ellas también se encuadran dentro del capítulo de políticas públicas. Por ejemplo, se citan dentro de políticas públicas y programas gubernamentales, los expertos han citado las medidas relacionadas con los expedientes temporales de regulación de empleo y con las ayudas a autónomos, a las pymes, también medidas financieras, incentivos financieros, ¿no?, para los emprendedores y para las pymes durante el periodo de la pandemia. Son acciones gubernamentales que han sido valoradas positivamente. Con todo, después de estas preguntas que formulamos de manera abierta para los expertos, hay una parte de las preguntas en las que se les pide que evalúen entre 0 y 10 un conjunto de factores que plantea el informe, un conjunto de 18 factores que tiene contemplado la metodología GEM.
Cuando les pedimos o vemos las puntuaciones entre 0 y 10, claramente vemos cuáles son factores que sacan notables, factores en los que estamos con un aprobado muy justo y factores de nuestro ecosistema en los que los expertos consideran que suspendemos. En general, como decíamos, que la metodología nos permite comparar en el tiempo, lo que se observa es una ligera mejoría. Las bandas naranjas representan los valores de 2021, las bandas azules representan los valores de 2020, así que en general se observa una ligera mejoría en la nota que se le da a estos indicadores, aunque es cierto que en gran parte de esos indicadores estamos en 5 o por debajo de 5. Así que, como decimos en el informe, tenemos una perspectiva más o menos optimista, pero con mucho recorrido para la mejora. El notable lo tienen las infraestructuras. Tenemos una provincia con muy buenas infraestructuras, eso está claro. Surge ahí también nuevos elementos. Los que tienen una banda naranja únicamente son preguntas que se incluyeron este año para medir efectos de la pandemia. El surgimiento de la gig economy, otra de las expresiones, ¿no?, que han surgido, que tiene que ver con nuevas relaciones de empleo, nuevos tipos de trabajo consistentes en trabajo autónomo al que se le contrata por un corto periodo de tiempo. Eso es lo que se está llamando ahora como la gig economy, que, bueno, como efecto de la pandemia parece que ha aumentado, pues también con todas las cuestiones, ¿no?, que nos podríamos, todo lo discutible que puede ser la calidad de estos trabajos, pero ahí está, como un elemento que ha crecido con motivo de la pandemia. Y bueno, destacar ahí también, por ejemplo, la digitalización y el teletrabajo, entre esos factores que están con una nota alta. Entre los factores con peor nota, los tres que están al final del gráfico, pues normas sociales y culturales. No tenemos en la provincia una cultura del emprendimiento, no lo tenemos. Es un factor estructural preocupante. Nos sale además así el hecho de tener el informe ya en su 4º año, en el que consultamos expertos diferentes cada año y que los valores permanezcan más o menos estables, pues también nos habla del rigor de los datos. No tenemos una cultura de fomento del emprendimiento o amigable con el emprendimiento. El segundo factor por la cola es la dinámica de nuestro mercado. Parece que tampoco tenemos un mercado muy dinámico que sea un motor del emprendimiento. Y el factor que tiene una nota más baja es la educación y la formación emprendedora en la etapa escolar, que en estas 4 ediciones del informe año tras año es un factor que se queda en la cola de las calificaciones de los expertos. El problema cuando analizamos estos factores, estos 3 factores en los que tenemos calificaciones muy bajas, es que son factores bastante estructurales y que la transformación implicaría acciones estables, coordinadas e intensas por parte de todos los actores del ecosistema. Bueno, todo esto al final nos da un perfil, estos son los 18 factores, nos da un perfil de nuestro ecosistema en esta representación de la tela de araña, que, como decíamos, lo interesante es también compararnos con otros contextos geográficos. La tela de araña en rojo es la de Sevilla, donde tenemos elementos muy favorecedores, como son las infraestructuras, como son la gig economy y los temas de digitalización y otros factores que representan elementos, debilidades de nuestro ecosistema, ¿no? Normas sociales y culturales y esa formación emprendedora en la etapa escolar. Lo importante, decía, de esta tela de araña es compararlo con otros contextos geográficos. Cuando lo comparamos con Andalucía, por ejemplo, ya veis que tenemos un perfil muy similar
con algunos puntos en los que tenemos una calificación un poquito más alta, pero estamos en el mismo, con un perfil muy similar a Andalucía. Si lo comparamos con el perfil en España, ahí tenemos algunas diferencias, ¿no? En algunos puntos, en algunos factores estamos puntuando más alto que la media española, lo que tiene que ver con la gig economy, el teletrabajo, la digitalización, la eficacia de algunos programas gubernamentales, está en ese grupo de factores en lo que estamos puntuando más alto. Pero también, si nos comparamos con la media española, tenemos algunos elementos en los que estamos en una situación de desventaja, como la dinámica del mercado, o aparece aquí pues la transferencia de I+D, donde también estamos en desventaja. La metodología del GEM nos permite incluso comparar nuestra provincia con los indicadores de la Unión Europea. Esta es el valor, ¿no?, de utilizar esta metodología estable y homogénea en los territorios. Tenemos un perfil no demasiado distante de la media de la Unión Europea. Esto, aunque tengamos valores bajos, a lo mejor nos podría consolar, pero recordemos que estamos en muchos valores por 5. Sí que hay unas cuantas debilidades importantes que ya han sido destacadas. Problemas de financiación, que es lo que nos aparece ahí. Nuestras normas sociales y culturales, una de nuestras grandes debilidades. Y también la dinámica de nuestro mercado, que no parece que sea la más adecuada, ¿no?, de cara al fomento del emprendimiento. Al final, todo esto se resume en un indicador que se llama NECI, que es un indicador resumen, donde tenemos unos valores, bueno, estamos un poco mejor de lo que está en Andalucía, un poco por debajo de lo que es la media española, y bastante similar a lo que es la media europea. Paco va a hablar de las conclusiones muy rápidamente, porque la nota que nos acaban de pasar es que ya debemos acabar, así que lo que nos queda es un minuto nada más. Bueno, voy a ser muy breve. En todo caso, iba a ser breve porque no pretendo condensar en unas cuantas frases pues todo lo que viene recogido en el informe. Son más de 100 páginas. Sí, comentar que este año, siguiendo un poco el esquema que se ha usado para informes en España, para informes en Andalucía, hemos tratado de reducir texto y ampliar gráficos para que sea más visual el resultado del informe, para que la consulta de los datos sea más cómoda y más fácil de realizar. Bien, respecto a la actividad emprendedora, si tenemos que darnos con algunos titulares o elementos clave, es decir, que todavía en actividad emprendedora seguimos estando por Andalucía y España, por encima de la media de Andalucía y España, a pesar de la pandemia, se mantiene esta circunstancia. Que somos el principal foco de emprendimiento o la principal cantera de emprendedores en Andalucía, más del 26%, es decir, 1 de cada 4 emprendedores andaluces es sevillano. También decir que se están recuperando las percepciones individuales en el conjunto de la población. Eso es muy importante porque de esa población general es de donde salen los futuros emprendedores. Por lo tanto, es importante que mejoren las percepciones relacionadas con el emprendimiento. Que mejora la motivación principal, pero que sigue siendo la falta de alternativas, y esto no es tan bueno, esto es algo preocupante, porque las personas que emprenden por falta de alternativas normalmente lo hacen con proyectos pues menos ambiciosos, menos sofisticados, quizá han pensado, han reflexionado menos, han tenido menos tiempo para validar ese proyecto porque es que no tienen alternativa. Y esos proyectos pueden tener éxito y generar su empleo, o quizá 1 o 2 empleos más, pero el impacto sobre el conjunto del territorio es muy pequeño. Nos interesan esos otros empleos que pretenden marcar una diferencia en el mundo, esos otros proyectos. Relacionado con esto, podemos decir, y esto es una expresión que se está empezando a generalizar en estudios sobre emprendimiento, que es el emprendimiento de la base de la pirámide. Es decir, las personas con bajo nivel de formación, bajo nivel de ingresos, están lanzándose a emprender en mayor medida que lo hacían antes. Y en cuanto a la valoración de los expertos, bueno, pues acaba de comentarlo Carmen, muy brevemente, destacar la importancia de la infraestructura física como el mayor elemento diferenciador favorable para la provincia de Sevilla.
la necesidad de mejorar la financiación o la formación o las medidas de apoyo. Y, finalmente, la mejoría que se observa en el conjunto en las condiciones del entorno. Queremos pensar que esto no es simplemente mayor optimismo de los expertos porque se ha superado la pandemia, sino que esto refleja realmente un esfuerzo que se está haciendo en toda la provincia por mejorar las condiciones del entorno, por facilitar servicios de apoyo, infraestructura, redes de contacto, y que eso está contribuyendo cualitativamente a mejorar la calidad del emprendimiento. Y concluyo pues haciendo una referencia a la página web del proyecto, donde están publicados no solamente este informe, que está publicado desde hace una hora o hora y media, sino los anteriores informes, y os animamos, o bien a través del QR o de esa dirección, a que consultéis los informes. Y no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta, si alguien quiere preguntarla, pero en todo caso es muy fácil localizarnos en las respectivas universidades, y cualquier cosa que queráis comentar o ampliar sobre el informe, pues estaremos encantados de contestarlas, por supuesto. Muchas gracias a todos.